Por los 4 al 5, en este pasaje vamos a ver la naturaleza de una iglesia, dónde nació la iglesia, y le pido que cuando lo tenga, por favor, se ponga sobre sus pies para darle lectura. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 5. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Dice la palabra de nuestro buen Dios: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias porque nos has permitido el día de hoy cantar del evangelio. Nos has permitido ver el evangelio en el bautismo. También, Señor, nos permites ahora escuchar el evangelio a través de la predicación de tu palabra. Y Padre, te agradecemos también porque nos permitirás ver tu evangelio en la cena del Señor, el mandato que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que en este tiempo nos ayudes a tener nuestra atención plenamente enfocada en ti, en tu palabra. Padre, recuérdanos que estas verdades son más grandes que nuestra mente. Son más grandes que nuestra mente, por tanto, danos la atención que necesitamos. Son más grandes que nuestro pecado, por tanto, danos el gozo de saber que ya no estamos condenados si hemos creído en Cristo. Y Padre, son más grandes que el mundo entero, por eso ayúdanos a aferrarnos a ellas y no al mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el texto que acabamos de leer, Pablo nos presenta una perspectiva eterna de la iglesia. Nos presenta, podríamos decir que el origen de la iglesia, cómo es la iglesia, algo que tiene su origen antes de la fundación del mundo, cuando Dios la eligió. Sin embargo, como la semana pasada tuvimos una pequeña pausa en nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses, me gustaría hacer un tipo de resumen mientras vamos viendo este pasaje. Y si usted recuerda, lo que vimos la última vez que estuvimos estudiando este pasaje fue la manera en la que el apóstol Pablo describió a esta iglesia como una iglesia muy madura. Describió la iglesia o describió el carácter de la iglesia de los tesalonicenses como una de las iglesias más ejemplares de toda la Biblia, una iglesia que no solamente vivía o que no solamente hacía las cosas correctas, sino que tenía convicciones correctas. Si usted recuerda, la última vez que estudiamos este pasaje, Pablo describió 3 características que no pueden faltar en una iglesia madura. Pablo describió la iglesia como una iglesia que crecía en la obra de fe, una iglesia que crecía en amor los unos por los otros y una iglesia que era constante en la esperanza del Señor Jesucristo. Es decir, si tuviésemos que resumir lo que vimos hace 2 semanas, podríamos decir que la iglesia de los tesalonicenses crecía hacia 2 lados. Crecía hacia Dios, crecía en amor por Dios, en reverencia a Dios, en obediencia a Dios. Era una iglesia que crecía en fe, pero era una iglesia también que crecía para el prójimo, en amor los unos por los otros. Esos son los 2 lados y Pablo nos ha descrito a la iglesia de esta manera, y podríamos decir hasta cierto punto que una iglesia verdaderamente madura o un cristiano verdaderamente maduro tiene que tener esos 2 aspectos en su vida. Si no crecemos en reverencia hacia el Señor, si no crecemos en fe hacia el Señor, tampoco creceremos en amor hacia nuestros hermanos.
De hecho, una evidencia o un fruto de un discípulo maduro es que el discípulo maduro reconoce al Señor, el discípulo maduro obedece al Señor, pero el discípulo maduro siempre lo obedece en un contexto de hermanos, en un contexto de familia, juntamente con la iglesia local. Esas dos cosas son inseparables. Son inseparables, que fue lo que vimos la semana pasada, y son tan inseparables que el mismo apóstol Pablo, en lugares como Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, describe la fe, el amor y la esperanza como el uniforme que viste la iglesia cristiana. Note cómo lo dice Pablo: pero nosotros, que somos del día, dice Pablo, seamos sobrios. Y note cómo empieza a describir esto como una vestimenta, como la vestimenta que se pone un militar para la guerra. ¿Y cuál es la vestimenta que utiliza la iglesia para la guerra? ¿Cuáles son sus prendas? ¿Cuáles son sus armas? Dice: habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí ve cómo van las tres juntas? Yo no puedo decir, yo tengo fe, pero no tengo amor hacia mis hermanos. Yo no puedo decir, soy un discípulo maduro que tiene fe, pero no tiene amor. O soy un discípulo maduro que tiene fe, pero no tiene una esperanza. Todo lo que hacemos, hermanos, como iglesia, surge de la esperanza. Surge de la esperanza que tenemos en Cristo. La seguridad que tenemos en Cristo es el motor de la vida, es el motor de la iglesia. Piénselo así. ¿Por qué estamos el día de hoy aquí reunidos? Porque tenemos seguridad en Cristo. Porque sabemos que cuando Cristo vuelva estamos seguros en Él. Que porque sabemos que si morimos estamos seguros en Él. ¿Por qué creemos en Él? Porque tenemos una esperanza viva. Sin esa esperanza, ¿para qué tener fe? Si no espero nada de Cristo, si no puedo tener una seguridad en Cristo, ¿para qué tener fe? Si no tengo una esperanza, ¿para qué amar a mis hermanos? Así que estas tres cosas son indispensables, son como digo, la herramienta o el uniforme de la iglesia. Así que así ha descrito Pablo a una iglesia madura para este punto. Ese es el carácter de la iglesia y ese es el carácter del cristiano maduro. Ahí podemos medir si nosotros como cristianos realmente somos maduros. Si crecemos en reverencia, fe al Señor, si crecemos en eso y amor a nuestros hermanos. Ahora, para este punto ese ha sido el enfoque de Pablo, y en estos dos versículos que acabamos de leer, pareciera que Pablo está cambiando el enfoque, pero realmente el enfoque sigue siendo el mismo. Pablo ha dado gracias a Dios por esta iglesia. Dice: yo agradezco porque ustedes son una iglesia que tiene fe. Yo agradezco porque son una iglesia que tiene amor. Yo agradezco porque son una iglesia que son constantes en la esperanza. Y aquí dice: yo agradezco porque conocemos, versículo 4, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está hablando del carácter de la iglesia y luego empieza a hablar de la elección. Esta doctrina que nos dice que Dios eligió a su iglesia para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Por qué Pablo menciona la elección? Bueno, en un sentido, Pablo menciona la elección porque aunque Pablo reconoce los méritos de esta iglesia, aunque Pablo reconoce, por así decir, la madurez de esta iglesia, que era una iglesia madura, una iglesia que estaba creciendo en sabiduría, en temor, en amor por el Señor y por los hermanos, Pablo dice: agradezco al Señor por la elección, porque todo fluye de ahí. Todo lo que la iglesia es, dice Pablo, fluye de una decisión, de algo que fue decidido. ¿Quién decidió que existiese la iglesia? Y Pablo dice: tenemos que voltear a Dios, porque fue Dios el que la eligió, fue Dios el que la inventó, fue Dios el que la creó en su mente. Y lo que Pablo nos muestra aquí es que cuando él veía a la iglesia, podía dar gracias por esta iglesia, porque no era un hombre que veía a la iglesia de una manera terrenal, sino que era un hombre que veía a la iglesia de arriba hacia abajo. Es decir, en ese sentido Pablo es muy distinto a nosotros.
Cuando nosotros pensamos en la iglesia, usualmente pensamos en la iglesia en sentido terrenal. Podemos dar gracias a Dios por iglesias que nos tratan bien, lo cual no es nada de malo. Podemos dar gracias a Dios por iglesias maduras, lo cual no tiene nada de malo. Pero muy a menudo nuestra vista es tan terrenal que apenas pasa algo, ya no podemos dar gracias a Dios, porque la iglesia no funciona como queremos. Pablo no daba gracias a Dios solamente cuando la iglesia funcionaba como él quería. De hecho, como dijimos, la iglesia de Corinto es una prueba de eso. La razón por la que aquí vemos a Pablo dando gracias por esta iglesia madura, y la razón por la que en lugares como 1 de Corintios 1:3 lo vemos dando gracias por una iglesia inmadura como Corinto, es porque sin importar cuál de las dos iglesias fuese más madura, las dos fueron elegidas por Dios. Y Pablo decía: yo doy gracias a Dios por ustedes porque son maduros, pero porque Dios los eligió. Y cuando pensaba en los corintios decía: ustedes son una iglesia inmadura. Dicen la historia que Pablo era un hombre calvo. Yo creo que los de Corinto le tumbaron el pelo. Pero decía: yo doy gracias a ustedes también por ustedes, porque así como fue amada, así como fue elegida la iglesia de Tesalónica, la iglesia más madura, una de las más maduras de la Biblia, una iglesia madura como la de Corinto también fue elegida por Dios. Así que cuando nosotros pensamos en la iglesia, cometemos el error de centrarnos tanto en nosotros mismos que empezamos a dar gracias a Dios dependiendo de cómo nos trate la iglesia. En Pablo no vemos eso, hermanos. Pablo era un hombre que yo creo que después del Señor Jesucristo fue el hombre que más injusticias ha sufrido en este mundo. La iglesia lo maltrató como a nadie más. La iglesia lo menospreciaba. La iglesia fue el hombre que posiblemente más sufrió en manos de la iglesia, pero también el que más gracias daba por la iglesia, porque reconocía, ha sido elegida por Dios. Así que cuando pensemos en la iglesia, hermanos, es fácil centrarnos en la gente, es fácil pensar: hay gente en la iglesia que no me cae bien, hay gente en la iglesia con la que he chocado, hay gente en la iglesia que es inmadura, y es fácil ir acumulando una amargura en nosotros cuando ponemos nuestros ojos solamente en la iglesia, pero cuando ponemos los ojos en la eternidad y pensar: mi iglesia inmadura fue escogida por Dios, es difícil no dar gracias. Mientras nosotros ponemos los ojos en lo que vemos aquí, la iglesia en este mundo nunca va a funcionar como debería. De hecho, eso es un hecho. Si la iglesia fuese a funcionar como debería, Dios no nos hubiese dejado la Biblia. La iglesia no va a funcionar como debería. Lo que hace que nosotros continuemos, lo que hace que nosotros demos gracias por ella, es que sabemos que la iglesia es amada por Dios desde la eternidad. Es difícil odiar una iglesia que Dios la amó desde la eternidad. Y eso incluye a las iglesias que tienen mucha inmadurez. Eso nos incluye a nosotros. Incluye a todas las iglesias. Si es del Señor, si está fundamentada en la fe del Evangelio, si el Evangelio está presente, esa es la iglesia de Cristo y es amada. Y debemos dar gracias a Dios por ello. Note que aquí Pablo habla de la doctrina de la elección y no la describe como una doctrina problemática. A veces el día de hoy que dice: no se hable esa doctrina desde el púlpito porque divide a la iglesia. Dice: la doctrina de la elección puede dividir a la iglesia porque hay gente que cree que sí somos elegidos, hay gente que no cree que somos elegidos, pero Pablo no la ve como una doctrina problemática, ni siquiera como una doctrina que le pertenece solamente a los teólogos. No, Pablo la ve como una doctrina que debe producir en nosotros agradecimiento aún por el hermano más inmaduro que nosotros conozcamos. De hecho, ¿quieres saber qué también entiendes tú esa doctrina? Cuando entendemos esa doctrina, nos volvemos pacientes o impacientes. Nos volvemos humildes y amorosos hacia nuestros hermanos, compasivos hacia sus debilidades, o desesperados. Si la respuesta es desesperados, no estamos entendiendo. Si la respuesta es orgullosos, no hemos entendido. Note que aquí Pablo la describe y no la describe como una doctrina conflictiva, sino todo lo contrario. Note cómo dice: les llama amados a los hermanos y elegidos de Dios. ¿Por qué Pablo dice amados y elegidos? Bueno, porque la doctrina de la elección, antes que hacer cualquier otra cosa, es una doctrina del amor de Dios.
Es decir, Pablo siempre toma muy a menudo en la Biblia, cuando habla de la doctrina de la elección, la mezcla con la doctrina del amor de Dios, porque la doctrina de la elección es una doctrina que nos presenta el amor de Dios, nos ayuda a entender el amor de Dios como algo muy distinto al amor nuestro. Nosotros podríamos decir que el día de hoy amamos por necesidad. Si usted es padre, cuando usted vio a su bebé la primera vez, usted sintió la necesidad de amarlo. Hay un instinto de amor. Si usted ama a una persona aquí en la iglesia, lo más seguro es que lo ama porque tiene una historia con esa persona. Esta persona me ayudó, esta persona me sirvió. Nosotros amamos por necesidad, pero la doctrina del amor de Dios, la doctrina de la elección nos recuerda que Dios ama por decisión. Note cómo Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, cuando habla de la doctrina de la elección y la doctrina del amor de Dios como dos cosas juntas, diciendo que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y note el versículo 5, el punto no es solamente nos escogió, sí, ese es el punto, pero dice cómo nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir el puro afecto de su voluntad? Porque Él quiso. Es decir, ¿por qué Dios amó al mundo? ¿Por qué Dios decidió, si se pudiese usar esa palabra, por qué Dios amó o por qué Dios nos amó? Como decía la mamá de los hermanos Wesley, nos amó porque nos amó. No hay una explicación lógica, no sabemos por qué, pero sí sabemos para qué, para ser sus hijos. Y eso es lo que Pablo viene diciendo. De hecho, esta doctrina, Pablo menciona el amor de Dios y la elección como dos cosas juntas, porque en un sentido esta doctrina nos ayuda a ver la diferencia que existe entre el amor de Dios por el mundo y el amor de Dios por su pueblo. Ahora, aquí alguien puede decir, ¿no ama a Dios a todo el mundo? Sí. ¿Ama a Dios igual a todo el mundo? No. No. Hay un sentido en el que sí podemos decir que Dios ama al mundo entero. Dice, Jesús mismo dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, eso es lo que se conoce como un amor de benevolencia. Dios tiene un amor de benevolencia hacia todo el mundo, le hace el bien al mundo entero. Le sale el sol, o Dios saca su sol para los terroristas y para los cristianos. Dios provee oxígeno para el peor de los terroristas y para el más maduro de los cristianos. En ese sentido, el amor de Dios es igual por todo el mundo. Es un amor benévolo, hace el bien, les tiene paciencia. Es un amor genuino de Dios. Sin embargo, hay otro sentido en el que el amor de Dios es único para su pueblo, que se conoce como el amor de complacencia. Dios ama a su pueblo de una manera mucho más intensa y de una manera de pacto que el mundo no conoce el amor. El amor que Dios tiene por su pueblo es un amor único, es un amor en el que Dios ve a su pueblo y lejos de ver pecadores que aborrece, pecadores contra los que tiene ira, ve personas, ve hijos que ha adoptado y personas que disfruta ver. Dice Sofonías capítulo 3 que Dios, cuando ve a su pueblo, que Dios canta sobre su pueblo. ¿Usted se imagina que mientras estamos aquí Dios está cantando? Él ve a su pueblo y dice, yo me deleito en mi pueblo, yo canto sobre mi pueblo, yo disfruto ver a mi pueblo reunido, yo amo a mi pueblo. Y eso es algo que se puede decir del pueblo de Dios, pero no del mundo. De hecho, Jesús mismo hace una distinción entre el amor de Dios por el mundo y el amor de Dios por su pueblo, y el amor de Jesús por el mundo y el amor de Jesús por sus discípulos. Si usted me acompaña a Juan 17:9, note cómo Jesús, antes de ir a la cruz, ora de una manera muy específica por sus discípulos, que a mucha gente le podría parecer ofensivo. Note cómo lo dice Jesús en Juan 17:9. Yo ruego por ellos,
por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quiere decir este pasaje que Jesús no ama al mundo? No. ¿Quiere decir este pasaje que a Dios no le importa el mundo entero? Tampoco. ¿Quiere decir este pasaje que a Jesús le importan sus discípulos y su iglesia más que el mundo entero? Sí. Y ahí es donde descansa nuestra relación con el Señor. La seguridad de los discípulos, hermanos, la seguridad de la iglesia de Tesalónica y la seguridad nuestra no se encuentra en nuestro amor por Dios, sino en el amor de Dios por nosotros. Es decir, nuestra relación, es importante que nosotros amemos a Dios. Sí, Pablo decía que él amaba a Dios, lo dice en Filipenses 3 cuando dice que por amor a Cristo lo ha perdido todo. Sin embargo, es más importante nuestro amor por Dios que el amor de Dios por nosotros. No, nosotros descansamos en el amor de Dios. La base de nuestra relación con Dios no es lo que nosotros hacemos para Dios, no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios nos ha amado y lo que Dios decidió hacer por nosotros. Ahí está la seguridad de la iglesia. Esa es la seguridad de la iglesia. Podemos pensarlo de esta manera. Si nosotros, no sé si alguna vez usted ha visto esos retratos, a veces salen en las redes sociales, cuando se presenta una mano que viene del cielo y que está agarrada con una mano humana, que representa la mano de Dios y la mano humana agarrando la mano de Dios. Y es el mensaje de esa foto es: agárrate de la mano de Dios y estarás seguro. Y no digo que el mensaje esté mal, debemos ser fieles a tratar a sostener la esperanza que tenemos, a aferrarnos a la esperanza que tenemos. Sin embargo, la seguridad nuestra no es que nosotros agarramos la mano de Dios, sino que Dios con su mano amorosa nos agarra a nosotros. Descansamos no en que nosotros sostenemos la salvación, sino que Dios en su amor con su mano sostiene nuestra salvación. Por eso Pablo empieza hablando de esta manera de la iglesia. Pablo dice: hermanos amados, hermanos elegidos. Pablo habla de esto porque quiere que cuando pensemos en el amor de Dios, pensemos en el amor del Señor como algo que conocemos en el presente, pero como algo que viene desde la eternidad. Esto quiero ser claro. Cuando pensamos en el amor de Dios, en un sentido, el amor que hemos conocido debería llevarnos a ver hacia el pasado. El amor del que nosotros disfrutamos el día de hoy, el amor del Señor por nosotros, debería llevarnos a ver hacia la eternidad pasada. Es cierto que el día de hoy nosotros hemos conocido el amor de Dios en la cruz del Calvario. Pablo lo dice en Romanos 5:8. Dios nos ha dado a conocer su amor el día de hoy en la cruz, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, también es cierto que el amor de Dios no tiene su origen en el presente, sino en el pasado, en la eternidad. El mismo Señor lo dice en Jeremías 31:3, cuando dice a su pueblo: con amor eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que inició un día, no. Eterno quiere decir no tiene principio, no tiene final. En un sentido, ni siquiera podemos decir que Dios un día decidió amarnos. Lo que decimos es un amor que va más allá del entendimiento, porque no tiene principio, no tiene fin. Y dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Wow, hermanos. Esto es la seguridad de la iglesia. Realmente es importante hacer muchas cosas para el Señor, sí. Es importante cuidar nuestra vida de oración también. Es importante ser fieles a la iglesia también. Todo eso es importante. Sin embargo, por última instancia, es el amor de Dios el que guarda la iglesia. Es la fidelidad de Dios hacia nosotros, no nuestra fidelidad hacia Él. Eso es el descanso de la iglesia. Y por eso es que la doctrina de la elección es tan importante. Nota que tan importante es esta doctrina. Negar la doctrina de la elección es negar el amor de Dios. Porque Pablo dice: amados y elegidos.
En amor nos escogió o nos predestinó en amor. Negarnos a creer que Dios tuvo la libertad de elegir a su pueblo, de elegir a los que Él quería salvar según el puro afecto de su voluntad, es negarnos a creer en un Dios amoroso y en un Dios soberano que puede amar a quien Él le place. Por eso es que tenemos que ver cómo tratamos esta doctrina. Esta doctrina, hermanos, hay gente que puede decir, pero hay una arrogancia en nosotros, o podemos llegar a ser arrogantes porque ¿qué había de especial en nosotros? Alguna vez yo he escuchado ese argumento. Si decimos que Dios nos eligió, caemos en arrogancia porque ¿por qué nos eligió a nosotros? Y es por eso que se llama gracia, porque no había nada. No nos eligió, no esperó, o no es que Dios vio al futuro y dijo, mira, este no va a estar tan mal, lo voy a elegir. O mira, yo veo que me va a elegir a mí. No, Dios conocía todo lo que nosotros somos. Dios conocía todo lo que nosotros seremos. Conocía el pecado que cometimos ayer, el que cometimos hoy, el que cometeremos mañana. Y aún así Dios decidió amarnos. O aún así Dios nos ama. En un sentido, Dios es la persona que más te conoce, pero Dios también es la persona que más te ama. Descansa en eso. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que cuando conoce a una persona, lo decepciona y dice, si yo hubiese sabido que me ibas a decepcionar, nunca te hubiese amado. Quizás no lo decimos así, pero es algo similar. Si yo supiese que esta persona me iba a decepcionar, nunca hubiese yo hecho los sacrificios que hice por él. Nunca le hubiese servido como le serví, porque al final del día fue un mal agradecido. Bueno, lo diferente del amor de Dios es que Dios sabía lo que nosotros haríamos. Dios sabía nuestras traiciones. Dios sabía que no podríamos pasar un solo día de la vida sin pecar. Y aún así dice, yo no me arrepiento ni me carga el haber elegido a mi pueblo. Hermano, eso es amor. ¿Te imaginas cómo debería ser nuestra vida si en vez de meditar en todo lo que nosotros hacemos por el Señor, meditamos en todo lo que el Señor ha hecho y nos ha dado a nosotros? La razón principal de la queja en la vida del cristiano, la razón principal por la que muchas veces la iglesia nos parece algo tan pesado, es porque pensamos tanto en lo que nosotros hacemos que se nos olvida pensar en lo que Dios es y nos ha dado. Qué diferente. ¿Cómo hubiésemos venido a la iglesia hoy? ¿Cómo hubiésemos venido a la iglesia hoy si supiésemos, estoy meditando en el amor de Dios? Conozco el amor de Dios. ¿Cómo hablaríamos hacia nuestros hermanos cuando tenemos diferencias con ellos? Si antes de pensar en mi justicia, en lo que yo hago, pensáramos en lo que hemos recibido. El amor de Dios, hermanos, es la base de todo lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos cosas sí porque amamos a Dios, pero principalmente hacemos cosas porque Él nos amó primero. Todo lo que nosotros hacemos surge del amor de Dios, del amor eterno, que nos amó con amor eterno. Todo surge de ahí. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó a nosotros. Nosotros servimos a nuestros hermanos porque Jesús nos sirvió a nosotros en la cruz del Calvario. Así que nuestro problema en sí, hermanos, es que vivimos tan enfocados o aprendemos a ser como los árbitros de la iglesia. ¿Vamos bien? No, nadie me ha ofendido, voy a servir. Me ofenden y dicen, voy a dar unos pasos para atrás. No quiero que me lastimen, no quiero que me decepcionen. Eso es una evidencia de que no estamos meditando ni confiando en el amor de Dios por nosotros, sino en el nuestro por Él. Pablo es el ejemplo perfecto de esto. Otra vez, note cómo Pablo describe su vida en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un hombre que sirvió a la iglesia, un hombre que amó a la iglesia, un hombre que murió, podríamos decir, en el servicio a la iglesia. Y cuando describió su vida, lo describió con Cristo. ¿Por qué haces todo lo que haces, Pablo? ¿Por qué vives como vives? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y note cómo Pablo define su vida: y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que yo hago,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y note que no dice al cual amé, dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le podríamos preguntar a Pablo, Pablo, ¿tú haces todo lo que haces porque amas a Cristo? Y diría sí, y solo por eso, Pablo, no, lo hago principalmente porque Él me amó a mí. No hago lo que hago para demostrarle mi amor, hago lo que hago por el agradecimiento de su amor. El problema es que nosotros vivimos la vida al revés. Nosotros a veces somos buenos para hablar de nuestro amor por Dios y decimos, yo ahora amo más a Dios, yo amo al Señor, todo lo hago por amor a Cristo. No hay problema, la pregunta es, ¿puedes hablar del amor de Dios por ti? Porque ese es el motor. La iglesia no existe porque nosotros amamos a Dios. La iglesia existe porque Dios nos amó a nosotros. La iglesia se sostiene, la iglesia crece no porque nosotros amamos a Dios solamente, lo amamos, pero principalmente porque Dios nos amó a nosotros. Así que yo creo, hermanos, que este tipo de amor es algo en lo que no meditamos. Debemos meditar en este amor mucho más de lo que lo hacemos. ¿Por qué yo a veces siento que todo el mundo me debe? ¿Por qué yo a veces en mi casa mismo, con mi esposa, con mi esposo, por qué yo vivo tan frustrado de que no hace lo que yo quiero? ¿Por qué vivo tan frustrado de que no funciona, de que no hace mis deseos? Porque me la paso pensando en todo lo que yo hago en vez de pensar en todo lo que he recibido. Ese es el punto de los corintios, es el problema de los corintios. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Ustedes se jactan de que tienen dones, se jactan de su servicio y dicen, yo hablo en lenguas, yo soy predicador, yo soy profeta, yo soy cualquier otra cosa. Dice, se jactan de todo lo que ustedes hacen porque se le olvida lo que recibieron. Y por eso les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿para qué te jactas? El antídoto en contra de la ingratitud, el antídoto en contra de la amargura hacia la iglesia es reconocer lo que el Señor nos ha dado. Eso es. Por eso Pablo aquí menciona el amor de Dios. Y mi pregunta para ti, hermano, es ¿qué tan a menudo meditas en ese amor? ¿Qué tan seguido meditamos en nuestro amor por Dios? En el amor de Dios por nosotros. Nota que no estoy diciendo en nuestro amor por Dios solamente. Eso es importante. Pero no estoy diciendo solamente eso, estoy diciendo el amor de Dios por nosotros. Meditar en mi amor por Dios es peligroso. A veces, vivir meditando solo en ese amor es peligroso porque a veces puede ser muy bonito y siento que nada me puede parar. A veces ese amor flaquea y siento que nada me puede levantar. A veces meditar en servir a la iglesia solamente porque yo amo a Dios puede ser peligroso. A veces la iglesia me da muchas razones para amarlo. Cuando yo veo la unidad digo, wow, Señor, gracias, yo aquí quiero estar toda mi vida. Cuando veo el pleito digo, Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Por qué? Porque meditar en la iglesia, en los méritos que da la iglesia, en el mérito que da el hermano, es arena movediza. Meditar en el amor que Dios nos ha dado es tierra firme. Ahí estamos seguros. El amor que recibo del hermano va a cambiar, el amor que tengo de Dios no va a cambiar. Por eso es que una de las cosas, hermanos, que debemos recordar es, nosotros para amar a mis hermanos, yo no necesito que ellos me amen de vuelta. Es bueno que nos amen de vuelta, pero yo no necesito que ellos me amen de vuelta. ¿Por qué? Porque ya Dios me ha amado. No somos como si fuésemos un sedazo de amor. No sé si la palabra sedazo en todos lados, o un cirnidor, con lo que usted echa la pasta para que se salga el agua, se escurre el agua. A veces nos pensamos así, estoy necesitado de que me amen, es que a mí nadie me ama, y sentimos como si el amor de Dios se nos fuese yendo, se fuese agotando. Hermano, tú puedes sentir que nadie te ama, eso no hace que eso sea realidad. Si la iglesia no me ama, Dios me ama. Si mis hijos no me aman, Dios me ama. Si mis padres no me aman, Dios me ama. Estoy diciendo que menospreciemos el amor de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres. Gracias a Dios por ello. Pero en aquellas ocasiones donde no lo tenemos, gracias a Dios por su amor perfecto, que nunca fallará, que nunca se detendrá, que nunca se agotará en mi vida. Así que ese es el regalo del cristianismo.
Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, el día de hoy posiblemente tú conoces el amor benevolente de Dios. Conoces que Dios provee tus necesidades, te ha puesto el pan en la mesa, te dio un carro para llegar a este lugar, pero todo eso es temporal. Un día morirás y ya no te dará más de comer. Un día morirás y te quitará el carro. Un día morirás y te quitará la salud. Dios te da todas esas cosas, pero son temporales. Dios mismo te las va a quitar. Dios te va a quitar la salud en algún momento. Dios te va a quitar el sustento el día que te quite la vida. La pregunta ahí será, ¿conoces el amor de Cristo? ¿Conoces el amor eterno? Si no lo conoces, cree en Jesucristo hoy y serás salvo. Conocerás ese amor que no tiene principio y que no tiene final. Esa es la manera en la que Pablo describe esta iglesia como una iglesia elegida por Dios, una iglesia amada y escogida por Dios. Lo cual surge una pregunta. Si la elección es algo que Dios hizo en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese fundado, si la elección fue algo que Dios hizo cuando no existía nada ni nadie, ¿cómo sabe Pablo que los tesalonicenses eran elegidos? Quizás aquí puede surgir la pregunta, ¿cómo sé yo entonces que Dios me ha elegido? ¿Cómo sé yo que Dios me eligió a mí para ser salvo? Y aquí da la respuesta Pablo. ¿Cómo sabías, Pablo, que los tesalonicenses eran una iglesia elegida por Dios? Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo sabemos, Pablo, que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo por la manera en la que respondieron en fe a la palabra? Es decir, Dios eligió personas para salvación desde antes de la fundación del mundo, sí. ¿Y cómo es que esas personas conocen el Evangelio? ¿Se aparece Dios y les dice, oye, tú eres mi elegido? No, Dios los trae a través del Evangelio. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió a millares, a miles y millones de cristianos de todas las épocas, de todas las edades. Sin embargo, el medio que Dios utiliza para atraer a esos elegidos es la predicación del Evangelio. Nadie llega, no hay una persona que decía, yo no quería venir, pero Dios se me apareció y me dijo que venga. No, dice Pablo que a Dios le plació salvar a pecadores por la locura de la predicación. Dios predestina personas, Dios elige personas y Dios elige los medios que Él va a utilizar para atraer a esas personas que Él ha elegido. Y es lo que Pablo dice de estos tesalonicenses. Yo sé que ustedes fueron personas elegidas por Dios por la manera en la que la palabra de Dios llegó a ustedes, porque ustedes mismos creyeron el mensaje del Evangelio. Si tú has creído en Cristo, no tienes que preguntarte, ¿soy elegido? Tienes que saber, eres. Si tú no has creído en Cristo, tu tarea no es preguntarte, ¿y qué tal que Dios no me eligió? Tu tarea es creer. Dios es soberano, tú eres responsable. Dios sabe lo que hace con lo que tiene y con lo que le place, tú eres responsable de creer. De hecho, es interesante que Pablo aquí muestra las dos caras de la moneda. En un sentido, nuestra salvación viene desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió. Nuestra salvación tiene origen en la eternidad pasada. Por eso en Tito 1:1, Pablo dice que él era apóstol según la voluntad de Dios y la fe de los escogidos. Porque fueron escogidos antes de la fundación del mundo, Dios les dio la fe en el siglo presente. Y es interesante, hermanos, que hay veces podríamos decir, y si Dios ya eligió, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicó Pablo en Tesalónica si Dios ya había elegido? ¿Para qué Pablo predicó en Tesalónica si Dios ya había dicho quién será salvo? Precisamente por eso, porque Dios ya había elegido. La elección de Dios no hace que la predicación sea inútil, hace que la predicación sea eficaz.
De hecho, la elección de Dios no hace que la predicación sea innecesaria, sino que es lo que hace que la predicación sea necesaria y sea exitosa. Pablo mismo lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, cuando habla de su ministerio y dice: por tanto, todo lo soporto, sufrimientos, hambre, sueño, dolores, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús en gloria eterna. Pablo, ¿para qué predicas si Dios ya eligió al que va a ser salvo? Y Pablo diría: precisamente por eso, porque yo sé que la predicación no es en vano. ¿Por qué nosotros vamos allá afuera a predicar el Evangelio? Porque Dios ha prometido que ha elegido pecadores, y predicamos el Evangelio porque Dios ha prometido que a través de la fe en Jesucristo traerá a esos pecadores que Él ha elegido. Es el punto de Pablo aquí. Note cómo es tan interesante la manera en la que Pablo describe el Evangelio llegando a los tesalonicenses, que en un sentido nos dice también que Dios llegó juntamente con el Evangelio. Note el versículo 5 nuevamente. Pues nuestro Evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y aquí nos da la imagen de el Espíritu Santo llegando a través del Evangelio. Dios mismo, lo que Pablo está diciendo es: cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no solamente llevamos palabras, sino que nosotros llevamos a Dios mismo. Esto es interesante. ¿Qué pasa cuando yo le predico el Evangelio a alguien más? Yo estoy acercándole en un sentido, yo estoy siendo el vehículo que Dios utiliza para acercarse al hombre cuando yo predico el Evangelio. Dios viene al hombre a través del Evangelio, y Dios trae al hombre hacia sí mismo a través del Evangelio. Cuando Pablo dice: nosotros llegamos a Tesalónica, llegamos, el Evangelio, dice, llegó en poder en el Espíritu Santo. Está diciendo: cuando nosotros hablábamos, Dios habló con nosotros. Cuando yo le hablo el Evangelio a un perdido, yo estoy haciendo, o Dios está a través de mí acercándose a ese perdido, porque Dios está presente y Dios está hablando juntamente conmigo. Esa es la riqueza del Evangelio. A veces pensamos que predicamos el Evangelio para que la gente venga a Dios, y sí, para eso lo hacemos, pero predicamos el Evangelio también para que Dios venga a la gente. Cuando yo hablo con mis hijos, es como si Dios estuviese utilizando mi lengua para comunicarse con mis hijos. Como detrás de mi lengua están los labios de Dios, comunicándole a mis hijos la salvación, comunicándoles la necesidad que ellos tienen de creer en el Evangelio, y comunicándoles cómo Él se puede acercar a ellos y cómo los puede traer hacia sí mismo. Bueno, esa es la mayor motivación que tenemos para predicar el Evangelio. Note que el Evangelio que los apóstoles predicaron no era solamente el mensaje de Dios, sino que era Dios mismo viniendo a ellos. El Evangelio, en el Evangelio predicamos para que Dios se acerque al hombre, pero en el Evangelio también predicamos a Dios, porque Dios mismo es el Evangelio. Así que el Evangelio no es algo que yo hablo acerca de Dios, es que yo hablo a Dios mismo. El Evangelio, cuando yo conocí el Evangelio, no conocí solo un mensaje, unas palabras. Yo conocí a Dios mismo, porque Dios es el Evangelio. Juan 17:3, Jesús lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Evangelio trae vida eterna. ¿Y cómo es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando yo hablo el Evangelio, estoy hablando a Dios. Yo hablo el Evangelio y digo: el Evangelio es Cristo crucificado. Acaba de salir de mi boca la verdad de Dios, y estoy hablando a Dios mismo. ¿Sabes por qué mencionamos en ocasiones que el Evangelio ni la eternidad podremos entenderlo? Porque Dios mismo se puso a sí mismo en su mensaje. Esto es algo que yo
quisiera sacarlo, pero es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Dios mismo se pone a Él mismo dentro del Evangelio. No dice, yo soy Dios y aquí está el mensaje, vayan y prediquen, sino que dice, yo soy Dios y yo soy el mensaje. ¿De qué vamos a hablar, Dios? De mí. Así que el Evangelio soy yo, y por eso cuando va el Evangelio, yo voy con ustedes. Por eso fue que Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, el fin del mundo. Porque cuando yo hablo, Dios habla. Por eso es que el Espíritu Santo es el que abre los ojos del pecador, porque Él fue el que habló, Él fue el que testifica juntamente con nosotros. Y Pablo dice, es de esa manera que ustedes recibieron el Evangelio. Dice Pablo, no fuimos nosotros los que les abrimos los ojos, fue Dios el que utilizó nuestras lenguas para hablar de ese Evangelio, fue Dios el que estaba con nuestras bocas. Martín Lutero decía, y tiene que a muchos les podría parecer arrogante lo que él decía. Él decía, cuando yo predico, mi boca es la boca de Cristo. Ya le diría, wow, qué arrogancia, Lutero. Pero si está predicando la verdad, eso es verdad. Porque la verdad proviene de Dios. La verdad proviene de Cristo. Si está predicando mentiras, eso es una vil mentira. Si está predicando lo que hay en su corazón, eso es una vil mentira. Si está predicando lo que hay en la palabra de Dios, eso es verdad. Y siempre ha sido visto así. Entendemos y no vemos la palabra como opiniones, no vemos la palabra como sugerencias, vemos la palabra como verdad hablada de la boca de Dios mismo a través de un instrumento débil. Y eso no era verdad solo acerca de Martín Lutero, verdad acerca de ti y de mí. Cuando tú predicas el Evangelio en la calle, no necesitas ser una persona elocuente. Dios no salva pecadores a través de la elocuencia. Dios salva pecadores a través del Evangelio. A veces que vemos pastores que hablan muy bonito, quizás los ha visto en YouTube, los ha visto que escriben libros, y uno dice, wow, qué bonito habla ese pastor. Si le predicara el Evangelio a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ya hubiesen sido salvos. Hermano, el mismo Dios que está en los labios o que habla a través de los labios de un hombre elocuente es el mismo Dios que habla a través de tus labios. Así que no es más eficaz un predicador que sabe hablar, que sabe expresarse, que un predicador que habla y no se entiende a veces, tartamudea. No que no se entienda, sino que tartamudea, que se pone nervioso. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mismo. La pregunta no es cómo presentaste el Evangelio, la pregunta es presentaste el Evangelio. Cuando predico, es que me puse nervioso, pero presentaste el Evangelio, sí, gloria a Dios. Pasa lo mismo que si hubiese predicado Pablo, que si hubiese predicado Spurgeon, que si hubiese predicado quien sea. Es lo mismo porque el Evangelio es el que salva, no la manera del predicador. De hecho, déjame decirte algo, cuando se trata de predicar el Evangelio, todos los predicadores son inútiles, todos. Pablo decía cuando fue a los Corintios, decía, yo no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría, ni con elegancia de palabras, yo fui a ustedes con temor y temblor para que la excelencia sea de Dios y no del hombre. Cuando predicamos el Evangelio, todos los hombres son fracasados. De hecho, en un sentido, déjeme decir esto con cuidado, lo que estoy haciendo el día de hoy no va a ser un éxito total. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo explicar la profundidad del Evangelio. Dios me mandó a ser fiel, Dios te mandó a ser fiel, pero decir, hay hombres que son expertos, en esto todos somos aprendices. Todos nos falta entendimiento, todos estamos limitados de palabras, todos estamos limitados de mente. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. El Evangelio, la gloria de Dios, es un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nadie puede decir, el pastor predica como ningún otro. Predica tan mal como otros a veces. ¿Por qué? Porque la excelencia es de Dios. Dios es el que... Cuando tú sientas, es que yo no encuentro las palabras, bienvenidos, nadie las encuentra.
pero están ahí. Dios obra a través de la debilidad. Dios es el que predica a través de nuestra debilidad. Así que la debilidad no es una excusa para no predicar el Evangelio. Es la razón, no es una de las razones por las que predicamos el Evangelio. Tú tienes un compañero en tu trabajo al que no le has hablado porque te sientes débil. Pablo también se sentía débil. O es que yo no sé cómo expresarme, pastor. Yo tampoco, hermano. Pero nos ha dado un mandamiento, que es predicar el Evangelio. ¿Conoces el Evangelio que te salvó? Sí, entonces predica ese mismo Evangelio. Es el mismo Evangelio que nos salvó el que predicamos. Hay gente que lo predica mejor que yo. Seguramente, como decía Spurgeon, hay muchas personas que pueden predicar el Evangelio mejor que yo, pero no hay nadie que pueda predicar un Evangelio mejor que el mío. Eso es verdad acerca de nosotros. Hay personas que predican mejor que yo el Evangelio, que tienen más facilidad de palabras, sí, pero predican un mejor Evangelio que el mío, no. Pablo era un hombre más inteligente que yo, mucho más, pero su Evangelio era mejor que el mío, no. Si este Evangelio es Cristo y este crucificado, el Evangelio de Pablo no es mejor que el nuestro, es el mismo. Hermano, toma valentía de eso. Dios no solo utilizará tus habilidades, tus fortalezas para dar testimonio de su Evangelio al perdido. Dios utilizará tus debilidades. Tenemos un tesoro en barros, en tazas de barro. Así que esa es nuestra esperanza, por eso predicamos el Evangelio. Tartamudeamos, no pasa nada. Dios salva a través de tartamudos. Dios podría inclusive hacer que alguien entienda el Evangelio a señas. Podría ser un mudo, solamente hablar solo para que pudiese predicar el Evangelio. Ese es el compromiso que Dios tiene con su Evangelio. Qué tesoro, hermanos, tan grandes. Qué llamado y qué seguridad tan grande nosotros tenemos. Ahora, Pablo, como digo, no era un hombre que cuando predicaba el Evangelio usted lo viera y decía, wow, qué oratoria. De hecho, los corintios, en 2 de Corintios le decían, Pablo, tú te crees mucho en carta, pero ya cuando estás aquí presente no nos impresionas, no te tenemos miedo. Por eso fue que Pablo les dijo, quieren que vaya ustedes con un látigo en la mano, pero ese es otro tema. Pablo era un hombre que no impresionaba a la iglesia, hermanos. Yo creo, aquí estoy especulando, pero si Pablo estuviese aquí presente el día de hoy, quizás habría muchas conferencias a las que él no sería invitado, porque no era un hombre impresionante de escuchar. No era un hombre que decían, wow, mira qué oratoria. De hecho, el reclamo era, Pablo, ¿por qué no puedes ser como los maestros de la actualidad que llegan y su presencia cautiva y atrae gente y las multitudes lo siguen? ¿Por qué no puedes hacer eso? Pablo no era eso, hermanos. Nosotros tampoco, ni ninguno de nosotros, por lo menos que no haya uno escondido, pero yo no conozco hasta la fecha un predicador que yo diga, yo te voy a seguir por tu personalidad. No me atrae. Y yo espero que la mía no atraiga. Pero ¿sabes qué es lo que Pablo sí tenía? Convicción. Y eso no puede faltar. Note cómo dice, predicaron el Evangelio en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y eso es plena seguridad. Dice Pablo, nosotros cuando predicamos el Evangelio a ustedes, quizás no éramos personas elocuentes, pero estábamos seguros de lo que hablábamos. En plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En aquel tiempo, en la iglesia de Tesalonicenses, había falsos maestros que acusaban a Pablo de ser un hombre que se aprovechaba de los tesalonicenses. Por eso Pablo utiliza estas palabras. Decían, Pablo, ustedes solamente los quiere por su dinero, solamente quiere sacarles dinero. Y Pablo les está diciendo, yo no tengo necesidad de defenderme. Ustedes vieron cómo yo les prediqué el Evangelio. Ustedes vieron mi convicción. Quizás mis habilidades no los impresionan, pero mi convicción ustedes no la pueden poner en duda. No sé si alguna vez usted ha visto una persona que cuando está hablando del Evangelio pareciera que dice, esta persona no tiene ni la más mínima duda de lo que dice. No, es una persona con tanta convicción que a veces se le sale por los poros, que si yo le corto una mano le va a salir un pasaje de la Biblia, en vez de sangrar sangre va a sangrar Biblia. Dice Pablo, así llegamos nosotros.
Ustedes, dice, no pueden, ustedes son testigos, ustedes vieron cómo nosotros les hablamos en plena certidumbre. Así que los falsos maestros me pueden acusar, dice Pablo, pero ustedes me vieron. Ustedes saben que yo no escondí el Evangelio, saben que yo no prediqué el Evangelio con timidez. Yo no llegué predicando el Evangelio como si fuese una opción, diciéndoles, bueno hermanos o bueno tesalonicenses, aquí está el Evangelio. Yo opino que sería bueno que ustedes lo reciban. O aquí está esta opción que no sé si la han considerado. No, dice Pablo, yo llegué con convicción. Yo llegué y nadie puede dudar de que yo creía lo que yo predicaba por amor a ustedes. El día de hoy, si alguien predica como Pablo, dice, ese hombre es lleno de odio. Dice que nada más su mensaje es verdad. Dice que solo su religión es verdad. Y dice, eso es odio, eso es intolerancia. El día de hoy la sociedad es intolerante a la verdad, pero acepta la mentira. Y lo que les duele es que alguien diga, esto es verdad y nada más lo es. ¡Wow! ¡Qué intolerante! Pero note cómo Pablo lo dice, por amor de vosotros. Mi amor a ustedes se vio reflejado en mi seguridad con la que yo prediqué el Evangelio. Y mi hermano, eso es lo que sí tenemos que hacer. Quizás no somos muy hábiles para hablar, no somos talentosos para hablar, no tenemos una facilidad de palabras, pero debe decirse del cristiano, ese está loco, pero cree lo que dice. Nos van a decir locos. ¿Es triste cuando a una persona le predicamos el Evangelio y no lo cree? Sí, pero es mucho más triste cuando esa persona dice, yo creo que ni siquiera tú lo crees. Ni siquiera tú crees lo que estás diciendo. De hecho, cuando yo empezaba a predicar, esto nunca se me olvida, porque alguien se me acercó y me dijo, te voy a pedir un favor, cuando prediques, cree lo que estás diciendo. Y yo dije, wow, ¿qué? O sea, tú no vas a creer si yo no creo. Pero tiene razón. Nosotros no predicamos como si estuviésemos dando opciones. No estamos dando opciones. No predicamos como si fuese una buena recomendación, predicamos como una orden que viene de Dios. Así que se pueda, es triste que una persona no crea, sí, es más triste que un cristiano predique la verdad como si fuese mentira, sin convicción. Así que asegurémonos, cuando prediquemos, predicar creyendo lo que decimos. Por eso es que la predicación es un y aquí me refiero a evangelismo, predicación desde el púlpito, enseñanza a mis hijos, enseñanza a la hora de comer en la cocina, en la mesa. Es algo que utilizamos para ministrar a otro, pero es algo que usamos para ministrarnos a nosotros mismos. Yo no puedo predicar diciendo esto es para ustedes, no, esto es para todos, es para nosotros. Yo te recuerdo el Evangelio y mientras predico me recuerdo el Evangelio y que no se diga de nosotros, predican lo que no creen, lo predican con convicción. Quizás no creo lo que él dice y me parece loco y me parece una locura y me parece una tontería. Pueden pensar eso los incrédulos, sí, pero que nunca digan, ni tú crees lo que estás diciendo. Así que, ¿qué nos enseña Pablo aquí? Dios ha elegido. Dios continuará salvando. Predica el Evangelio con la convicción de que Dios sigue salvando pecadores y seguirá salvando pecadores hasta que Cristo vuelva. Predica el Evangelio con la convicción de que ese Evangelio es la verdad más importante para tu vida y para la vida del pecador. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, cree ese mensaje porque te espera la condenación. Pero yo he hecho cosas buenas, no importa. Cree el mensaje y serás salvo hoy. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Evangelio, que es eterno, que no tiene origen. Tiene un origen en ti, Señor. Es tan grande como tú, Señor, porque tú eres el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a conocerte a ti de manera más profunda, más personal, y que nuestra vida pueda ser un testimonio de personas que han conocido tu Evangelio y nuestros labios puedan ser abiertos para predicar y que cuando nosotros hablemos, lo hablemos con la convicción de que tú hablas a través de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.